¿Qué tal, queridos amigos? Uno de los juegos más divertidos que existen en México, no solamente en la política, sino a nivel social, en los contertulios frecuentes, entre los contertulios, entre los amigos, entre los compadres, entre los que van a la cantina, entre los que van al bar, al café, es adivinar quién va a ser el próximo o próxima presidente de la República. Yo creo que va llegando la hora de que las mujeres tengan su oportunidad. Y por eso creo que es muy importante que si el presidente López Obrador, López IV, el autoritario, decide por sus propios, por sus propios destinos, digámoslo así, imponer a Claudia Sheinbaum como candidata de Morena a la presidencia de la República, en la alianza, o lo que queda de la alianza Va por México, si suman al Movimiento Ciudadano, podría ser una mujer la que abanderara la causa. Hay varias. Tamaro Campos de Chihuahua, Lili Telles, que como senadora ha puesto en su lugar ya callado a personajes de muy alto rango. Ana Pito Gómez Urrutia, que se siente intocable como rey de la minería, a pesar de haber sido un individuo acusado por desfalcos impresionantes a su sindicato y que por eso huyó, no por el asunto de Pata de Conchos en 1985, sino que tuvo que irse a Canadá a refugiarse por allá para evitar que se emitieran órdenes de aprehensión por los fraudes que se le atribuyeron. Esto es Napito. Si averiguamos todo lo que viene genéticamente de atrás, pues sería terrible para él confrontar las acusaciones. Pero en México es un país que desgraciadamente tenemos a un mandatario que por lo que ha hecho, por lo que ha dicho, por lo que ha manifestado y por los delitos que ha cometido, ya debería estar fuera de Palacio Nacional. En cualquiera otra nación que tuviera un mandatario, mandante, como le llamo yo, que hubiese cometido las faltas, los agravios, las afrentas contra su pueblo, ya estaría de patitas en la calle. Y no pasaría nada, ¿eh? Tengo, y lo he repetido muchas veces, tengo la seguridad de que una explosión en el Poder Ejecutivo en México daría lugar, sin duda de ninguna naturaleza, a una modificación del modelo presidencialista y lograríamos que la estructura política fuera más firme y que verdaderamente las autonomías entre los poderes de la Unión rindieran frutos y no dependieran de la voluntad omnímoda del presidente de la República. Sería bueno el ensayo, porque estoy seguro de que saldríamos ganando todos sin necesidad de que se diga que iba a haber una revuelta o que iban a enfrentarse grupos políticos antagónicos y que México iba a ser un caos. No, no es cierto. Al contrario, México florecería cuando tuviera la seguridad de que el pueblo ejerce su soberanía, que es la que verdaderamente vale, en contra de todos los farsantes que hay en el poder. En fin, pero hablemos del futuro, hagamos una bolita de cristal, porque resulta que pues el PAN es el que tiene la posibilidad real de lograr que alguno de sus presidenciables, no de los 43 que puso ahí estúpidamente en la lista el señor López Obrador para jugar también al futurismo, con sarcasmo, tratando de elevar a la calidad de candidatos a quienes no les interesa en lo más mínimo serlo. Periodistas, youtubers, o sea, eso es una fantasía, simple y sencillamente porque así el presidente trata de ponerlos como si fueran carne en el asador para ver si se queman. Ya lo he intentado tantas veces que resulta ridículo que insista en tratar de ejecutar linchamientos mediáticos contra quienes se oponen a él.
realmente está mal de la cabeza. No puede decirse presidente de todos los mexicanos porque sencillamente no gobierna a todos los mexicanos, ni quiere saber nada de la mitad de los mexicanos. Nada más escucha y gobierna para los que le caen bien, para los que le cantan a las orejas como las sirenas, como Lord Molécula y sus secuaces. Esos son los apreciados por el presidente de la República, no aquellos que tenemos el atrevimiento de hablar terribles cosas de esta administración. Y hay veces que me preguntan, bueno, ¿y por qué no cambia usted su rollo y empieza a hablar de lo positivo? Si hablo de lo positivo, por más que pues lo negativo ocurre en más ocasiones y lo positivo a veces se vuelve negativo. Desgraciadamente en nuestro país no vemos las cosas sino hasta que ya empiezan a hacernos daño. Y no ven, por ejemplo, lo terrible que va a resultar la militarización del país. Ahora mismo el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, en un acto de petulancia y de soberbia sin límite, dijo que no iba a comparecer ante la Cámara de Diputados y que si los diputados querían verlo, que fueran a su oficina a pedir audiencia. Esto no había ocurrido nunca, porque además se está atentando contra la autonomía del poder legislativo y sobre todo se está violando la ley que indica que después de los informes presidenciales o de los que se dicen ser informes presidenciales, los ministros comparecen para explicarle a los diputados lo que verdaderamente quieren decir con esos datos falseados que generalmente presentan. No desde ahora, esto hay que decirlo también, desde hace mucho tiempo, pero el que está en la presidencia actualmente nos engañó porque dijo que iba a cambiar el sistema político mexicano. Y ni siquiera, fíjense, ni siquiera ha hecho caso de las tantas veces que personalmente hablé con él y le decía yo que una de las cosas que garantizarían el concurso democrático sería no que el presidente fuera a dar su informe, ahora nada más lo envía y se reúne en Palacio Nacional con algunos aplaudidores seguros y sencillamente hace de la ceremonia del informe un rito que sale sobrando. Lo interesante sería que el presidente fuera a la Cámara y admitiera la interlocución con los diputados, que lo interpelaran, que dijeran los miembros de la oposición en qué están inconformes y por qué, que el presidente tuviera que contestar a las interrogantes de los propios legisladores. Eso sería un cambio interesante en el modelo político presidencialista, mandante, no mandatario, de esta transformación que no ha transformado nada. Por eso hablé en mi libro El gato pardo de Andrés de este fenómeno que se está repitiendo en nuestro país. Decir que se cambia todo y no se transforma nada. El gatopardismo, ahora ya empiezan otros a hablar del gatopardismo, pero bueno, yo tuve la oportunidad de escribir el libro antes que comenzaran a darse actos verdaderamente vergonzosos. Ya habían ocurrido bastantes, entre ellos el hecho de haber pasado encima del Estado de Derecho para soltar a Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo, en aquella confrontación en Culiacán el 17 de diciembre de 2019. Ese día se pisoteó al Estado de Derecho. Se alegó que se protegían a las familias de Culiacán, pero nunca se han protegido a las familias de los ciudadanos que sufren de los múltiples atentados violentos que se dan precisamente por causa del crimen organizado, del narcotráfico fundamentalmente, a los que, por ejemplo, el secretario de Gobernación les entregó el estado de Tabasco. La Secretaría General del Estado fue a parar a manos de narcotraficantes, ya se denunció, la guacamaya cantó, y resultó que el señor Adán Augusto, en lugar de retirarse avergonzado de su pasado,
se hizo más fuerte al interior del gabinete presidencial y ya hasta lanzó su proclama que siga López, refiriéndose a él, por supuesto, a Dan Augusto López, que siga López, o sea, López Obrador y López Hernández, y en medio el doctor muerte llamado el zar de la salud, López-Gatell, puros López que nos están llevando al demonio. Y dispénsenme los que tengan el apellido López, que no tengan nada que ver con esta siniestra banda lopecina, por llamarlo de alguna manera. Pero bien, volviendo al futuro, Acción Nacional tiene varios elementos que pueden ser candidatos. Hay dos que no se han mencionado y que a mí me parecen que tendrían las cualidades necesarias para encabezar una lucha por la presidencia y vencer al enemigo común que es Morena. Obviamente, el Damián Cepeda, un senador muy inteligente, y el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Fernando Romero. Son dos jóvenes inteligentes, capaces, con liderazgo, con carisma, que bien podrían abanderar una alianza ya despreciando al PRI, que francamente no puede ya sacar la mano de la sepultura, y mucho menos con los juniors que pretenden ser candidatos, porque ya Beatriz Paredes, de Tlaxcala, se fue retirando paulatinamente de esta aspiración, y entonces están quedando los juniors, y con esto pues el PRI no puede avanzar si se conoce un poco la historia de nuestro país. Hay algunos que la desconocen, y como la desconocen, pues hablan de más, y como hablan de más, caen en el ridículo más espantoso. Así ha sido a través de estos lamentables casi 4 años de gobierno de Andrés Manuel. Ya le queda menos que al principio, le quedan menos meses. Simple y sencillamente ya estamos llegando a la mitad de octubre, y eso significa que le quedan 23 meses y medio en el poder. Ya está de salida y cada vez más enfermo, más torpe. Porque yo creo que además las corcholatas que ha puesto a la vista López Obrador no convencen a gran parte de la ciudadanía, por distintas razones. Lo de Claudia Sheinbaum es sencillamente intolerable. Se ha convertido en la reina de los eventos sociales, y el presidente los promueve desde sus mañaneras y le pide permiso a Belinda para que cante ahí Cristian Nodal o algo así que se llama este sujeto, gratuitamente en el Zócalo. Y le han seguido los pasos otros elementos de Morena, como por ejemplo la mandataria de Tlaxcala, que ya le dio por hacer eventos, es lo único que sabe hacer. Ahora imagínense, ya no va a haber playas como para el voleibol de playa, sino va a haber tiro con arco. Y ya por eso todas las calles del centro de la ciudad de Tlaxcala están copadas por arqueros, semiarqueros, aprendices de arqueros. Bueno, algo que verdaderamente da ganas de sonreír, porque por lo menos se divierte un poco el pueblo, ¿no? Pan y circo. Esto es lo que saben hacer los morenistas, pan y circo, y atraer a las multitudes con mentiras y falacias, con bonos bimestrales, trimestrales, etcétera, y comprando así la voluntad de la ciudadanía. Esto es lo que tenemos que romper. Miren, ayer discutí amablemente con un amigo acerca de por qué debe irse López Obrador. Hay quienes piensan que debe quedarse para que cumpla con su deber constitucional, pero no tenemos nosotros por qué aguantar, nosotros que ejercemos la soberanía popular, más meses de un presidente enfermo, caduco y totalmente zigzagueante. No es posible. Repito, en cualquier otra nación del planeta, cualquiera, africana, asiática, sudamericana, ya se hubiera tenido que ir el presidente que ha cometido tantas faltas y afrentas contra la ciudadanía. Piénsenlo, medítenlo. No ha habido presidente que haya cometido más atentados contra el derecho que López Obrador. No hay mandatario ni mandante en nuestro país que haya cometido más agresiones
contra el pueblo de México, que haya aumentado pues tanto la inflación, pero la inflación la de veras, porque la que se dice no es la que es. Y lo sabemos cada vez que se asoman los que van al mercado y se dan cuenta de que los precios son mucho mayores a los del mes pasado. En fin, un presidente que ha destruido y devastado tanto al país ya no tendría que estar allí, mucho menos si está enfermo. Lo siento, no me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.